Hay cosas que no se dicen en voz alta precisamente porque no hace falta. La crueldad verdadera no grita, susurra, y lo hace con la calma de alguien que ya ha ganado. Inglaterra, 1841. Escuché mi propio destino a través de una puerta que no estaba del todo cerrada. No fue accidental, o quizás sí lo fue, y eso lo hace peor. Que nadie considerara necesario bajar la voz, que mi presencia en aquella casa fuera tan irrelevante que ni siquiera valiera la precaución de cerrar un pestillo. Era una tarde de octubre, fría y gris como suelen serlo las tardes que anteceden a las malas noticias. Yo había bajado por un libro que había olvidado en el salón pequeño, el que nadie usaba excepto mi padre cuando quería leer en paz, que era raramente. Pasé por el corredor, y la voz de Eugenia llegó antes de que yo pudiera decidir si seguir o detenerme. Me detuve. La situación es sencilla, Aldous. Necesitamos que Catalina esté fuera de Londres antes de la primavera. Mi padre dijo algo que no alcancé a escuchar. Un murmullo bajo, del tipo que producen los hombres que no quieren contradecir, pero tampoco quieren cargar con lo que están aprobando. No es una discusión. La voz de Eugenia tenía esa textura particular que yo había aprendido a reconocer a lo largo de 6 años, suave en la superficie, con algo duro e inamovible debajo. La temporada empieza en marzo. Sofía necesita toda la atención disponible, y tu hija mayor tiene una manera de ocupar espacio que no le corresponde. Apoyé la mano en la pared del corredor. El papel pintado estaba frío bajo mis dedos. Hay una propiedad en el norte, continuó ella, en los límites del ducado de Valcourt, pequeña, suficientemente apartada. Le diremos que necesita reposo, que el aire de Londres no le sienta bien. Eugenia, el fondo madura en 8 semanas, Aldous. Eso lo dijo en voz más baja, pero yo estaba completamente quieta y el corredor era largo y silencioso. Si ella está en Londres, con acceso a abogados, con oídos a su alrededor, alguien le dirá. Y si alguien le dice, perdemos todo margen de control sobre el asunto. Silencio. Es por su bien, dijo Eugenia, y lo dijo con la misma entonación con que podría haber dicho que el cielo era azul, como un hecho, como algo que no admitía interpretación alternativa. Mi padre no respondió. No respondía cuando se trataba de mí. Esa había sido la constante de los últimos 6 años, desde que Eugenia Harford se convirtió en Eugenia Belmour, y mi padre decidió que la paz doméstica valía más que cualquier otra cosa. Me quedé en el corredor el tiempo suficiente para estar segura de que la conversación había terminado. Luego volví a mi habitación sin el libro. Me senté en el borde de la cama y me obligué a respirar con regularidad. Tenía 23 años. Había sobrevivido cosas peores que el destierro. Me lo dije con precisión, como un inventario. Había sobrevivido la muerte de mi madre cuando tenía 12 años. Había sobrevivido la llegada de Eugenia. Había sobrevivido 6 años de comentarios sobre mi altura, mi cara, mi costumbre de leer demasiado y sonreír muy poco. Sobreviviría a esto también. Lo que no pude hacer esa noche fue ignorar la palabra que Eugenia había dicho con tanta naturalidad. El fondo. Yo sabía muy poco sobre él. Mi madre, Catherine Belmour, de soltera Whitmore, había muerto cuando yo tenía 12 años, y en el desorden que siguió a su muerte, nadie me había explicado nada sobre sus disposiciones, pero había un bolso de cuero marrón, viejo, con el forro descosido en una esquina, que ella me había dado semanas antes de morir. Dentro, doblados con cuidado, había 2 papeles. Uno era una carta para mí, que leí tantas veces que podía recitarla de memoria. El otro contenía referencias a una institución bancaria y a un acuerdo fiduciario a mi nombre. Yo tenía 12 años. No entendí la mayor parte. Guardé los papeles en el bolso, guardé el bolso en el fondo de mi baúl, y durante 11 años no tuve razón suficiente para volver a ellos. Ahora sí la tenía. Los busqué esa misma noche, con la vela casi consumida, hasta encontrarlos exactamente donde los había dejado. Los leí despacio. El lenguaje legal era denso, pero la institución tenía nombre, Coutts y compañía, y había una fecha que, calculada desde aquel momento, quedaba a exactamente 8 semanas. Lo guardé todo de nuevo. Apagué la vela.
Eugenia creía que me enviaba al norte para mantenerme ignorante. No contaba con que yo ya tenía el mapa. Empaqué 2 días después, cuando el carruaje fue anunciado para antes del amanecer. No me dieron más explicaciones que las que yo ya había escuchado a través de la puerta. Reposo, aire del norte. La temporada es para Sofía. Doblé mis vestidos con cuidado. Seleccioné los más resistentes. Dejé los más delicados porque no tendría dónde usarlos. Tomé el bolso de mi madre, que fue al fondo del baúl de nuevo, esta vez con intención. Tomé un libro, solo uno, porque eso era lo que había espacio para llevar cómodamente, y porque una persona que lleva 50 libros a un destierro es una persona que no ha aceptado que va a volver. Yo iba a volver, con mis términos, en mi tiempo, pero iba a volver. El broche estaba en el cajón pequeño de la mesilla. Un camafeo con el perfil de una mujer tallado en marfil, sobre un fondo azul oscuro, montado en plata. Eugenia nunca lo había confiscado porque lo consideraba pasado de moda, sin valor comercial ni social. Era, por lo tanto, el único objeto en aquella casa que seguía siendo completamente mío. Me lo prendí en el cuello del vestido y fui a buscar mi baúl. Sofía me encontró en el corredor, antes de que bajara las escaleras. Llevaba un par de guantes de lana en las manos, marrón oscuro, sencillos. Los sostenía con esa rigidez particular que tienen las personas cuando quieren hacer un gesto y no saben si el gesto va a ser bien recibido. Los tejió la señora Penworth, dijo, mirando los guantes en lugar de mirarme a mí. El año pasado. Son gruesos. Pensé que en el norte... No terminó la frase. Sofía tenía 19 años y el cabello rubio de su madre, y una expresión permanente de alguien que está tratando de descifrar una instrucción que nadie le ha dado completa. No era cruel. Lo había comprobado suficientes veces para estar razonablemente segura. Era, simplemente, una joven que había crecido dentro de la versión de la realidad que su madre le había construido, y no tenía aún las herramientas para cuestionar los bordes de esa versión. No sabía nada del fondo, no sabía nada del plan. Lo veía en su cara, en la incomodidad sin culpa, en la manera en que me ofrecía los guantes como si eso pudiera compensar algo que ella ni siquiera sabía que había ocurrido. Tomé los guantes. Gracias, le dije. Ella asintió con demasiada rapidez, alivio visible, y se hizo a un lado para dejarme pasar. Mientras bajaba las escaleras, la escuché volver a su habitación sin decir nada más. El carruaje estaba en la puerta. El cielo era todavía negro, con una franja gris en el horizonte que prometía un amanecer sin entusiasmo. El cochero cargó el baúl sin mirarme. Mi padre no bajó a despedirse. Subí sola. El viaje duró 4 días. 4 días de caminos que pasaban de adoquinado a grava y de grava a tierra compacta, de ciudades que se volvían pueblos, que se volvían aldeas, que se volvían silencio. El paisaje cambió gradualmente. Menos edificios, más cielo. Colinas que empezaron como ondulaciones suaves y fueron haciéndose más pronunciadas, más oscuras, con una presencia que las colinas del sur no tenían. Leí el libro 2 veces y media. Memoricé los patrones del cuero descosido en el asiento frente a mí. Dormí poco y mal, en posadas que olían a humedad y a cocina fría. Al 4.º día, el carruaje abandonó el camino principal y tomó un sendero bordeado de robles sin hojas, con las ramas extendidas contra un cielo blanco como dedos de una mano abierta. El cochero redujo la marcha. Unos minutos después, se detuvo. «Hemos llegado, señorita». La propiedad era de piedra, pequeña, con el techo irregularmente inclinado y una puerta de madera que había absorbido tanta humedad que tuvo que empujar con el hombro para abrirla. El interior olía a años de abandono. Aire quieto, polvo, el rastro fantasmal de una chimenea que había ardido por última vez mucho tiempo atrás. Había una ventana pequeña en el salón principal que miraba hacia el este. A través de ella, en la distancia, visible contra la línea del horizonte como algo que pertenecía a una escala completamente diferente, se extendía una casa tan grande que parecía tener su propia geografía. Valcourt Hall. Me quedé mirándola durante un momento. Nadie me había dicho que la propiedad estaba en los límites de un ducado activo. Nadie me había dicho que la casa en la que me dejaban era, con toda probabilidad, parte de ese ducado. Y si era parte del ducado, entonces Eugenia no tenía ningún derecho legal sobre ella,
lo cual significaba que yo estaba aquí sin contrato, sin notificación y sin ningún amparo formal. Lo que Eugenia había llamado nuestra propiedad en el norte no era nuestra. Nunca lo había sido. Encontré una silla que no crujía demasiado y la acerqué a la ventana. Saqué el libro del bolso de viaje, aunque ya me lo sabía casi entero. Lo abrí en cualquier página. Afuera, el viento movía los robles del sendero con un sonido regular, casi rítmico. Cuando la luz empezó a bajar, busqué el broche en el cuello de mi vestido y lo sostuve entre los dedos un momento. El marfil estaba frío de la temperatura del exterior, que ya se había colado por las grietas de las paredes. No dramaticé aquello. No tenía sentido hacerlo. Había llegado al norte a desaparecer. Eso era lo que Eugenia quería, pero había una institución bancaria con un acuerdo fiduciario a mi nombre y 8 semanas para actuar, y yo era la hija de Catherine Whitmore, que había tenido la previsión de esconder papeles en el forro de un bolso viejo para que su hija los encontrara 11 años después, exactamente cuando los necesitara. Cerré el libro. Tenía trabajo que hacer. La primera noche dormí con el abrigo puesto. No era una exageración ni una queja. Era un dato. La chimenea del dormitorio llevaba años sin encenderse. La madera del marco de la ventana se había contraído con la humedad hasta dejar una ranura por la que entraba el aire del páramo, y las mantas que alguien había dejado dobladas en el baúl al pie de la cama olían a tiempo cerrado. Me puse el abrigo, me envolví en las mantas y dormí de todas formas, porque el agotamiento de 4 días de viaje en carruaje no negocia con las circunstancias. A la mañana siguiente, intenté encender el hogar de la cocina. Era un proceso que conocía en teoría. En la práctica, la chimenea de aquella cocina tenía el tiro obstruido, la yesca estaba húmeda, y el único leño disponible era un montón de astillas apiladas contra la pared interior que habían absorbido tanto frío que resistían cualquier intento de combustión con una determinación casi personal. Estaba arrodillada frente al hogar, con la tercera cerilla consumiéndose entre los dedos, cuando escuché pasos en el sendero. No eran pasos indecisos. Eran pasos de alguien que sabía exactamente a dónde iba y no consideraba necesario anunciarse con anticipación. La puerta, que yo había dejado entreabierta por la cuestión del aire, se abrió del todo. En el umbral había una mujer de unos 58 años, con el cabello blanco recogido con una precisión que sugería hábito militar, un abrigo gris de lana gruesa y una cesta en el brazo de la que asomaban un pan, un trozo de queso envuelto en tela y algo que podría ser un frasco de conserva. Me miró. Miró el hogar. Miró la cerilla quemada entre mis dedos. Algo en su expresión se reorganizó, no con compasión, sino con la actitud práctica de alguien que ha encontrado un problema y está calculando cuánto tiempo le llevará a resolverlo. «Usted es la señorita Belmore», dijo. No era una pregunta. Me puse de pie, me sacudí el polvo de la falda y la miré directamente. Soy yo. Soy la señora Aldin, ama de llaves de Balcourt Hall. Dejó la cesta sobre la mesa, con una firmeza que sugería que estaba conteniendo el impulso de colocarla con considerablemente más fuerza. Luego recorrió el interior de la propiedad con una mirada lenta y metódica, las paredes con manchas de humedad, la ventana con el cristal rajado en una esquina, el hogar que no había producido calor, la única manta sobre la silla. «Esto es inaceptable», dijo. «Es lo que había disponible. No debería haber nada disponible». Me miró con la fijeza de una mujer que ha gestionado una casa grande durante décadas y no acepta respuestas incompletas. Esta propiedad lleva 4 años sin ser habitada. Nadie en el ducado fue notificado de que alguien la ocuparía. ¿Quién la autorizó? Mi familia, dije. Y luego, porque no había razón para suavizar lo que ambas ya podíamos inferir, añadí, tengo la impresión de que eso fue un error por su parte. La señora Aldin no dijo nada durante un momento. «Necesitaré informar a su excelencia», dijo finalmente. El peso de esas 3 palabras aterrizó con una claridad que no necesitaba explicación adicional. Su excelencia significaba el duque de Balcourt, el dueño de esta tierra, de esta propiedad, del ducado entero que se extendía desde la cresta del páramo hasta donde la vista alcanzaba y más allá. Yo estaba aquí sin contrato, sin autorización y sin haber pagado un solo chelín,
en una propiedad que pertenecía a un hombre del que yo no sabía prácticamente nada. Comprendo, dije. La señora Alden dejó la cesta, me indicó con un gesto que el pan y el queso eran para mí, y se fue con la misma energía directa con la que había llegado. Escuché sus pasos alejarse por el sendero, regulares, sin vacilación. Me senté a la mesa y comí el pan y el queso en silencio. Aquella tarde, antes de que oscureciera, alguien dejó leña en la puerta. Buena leña, seca, bien partida, apilada con orden. No había nota, no había explicación. Lo consideré durante un momento desde la entrada, con el viento moviéndome el cabello. Era posible que fuera un gesto de cortesía. Era igualmente posible que fuera una gestión práctica del ducado, para evitar que una ocupante no autorizada muriera de frío en una propiedad bajo su jurisdicción y creara un problema legal innecesario. La segunda explicación era la más lógica dado lo que sabía del contexto. Entré la leña y encendí el hogar. Por primera vez desde mi llegada, el cuarto tuvo temperatura. Durante los 3 días siguientes no vi a nadie excepto a una mujer del pueblo que traía leche y huevos cada mañana y no parecía interesada en conversación. Yo establecí una rutina. Levantarme con la luz, organizar la propiedad en la medida en que era organizable, caminar hasta la cresta del páramo por la tarde. La cresta era lo único que me había dado algo inesperado desde mi llegada. Desde allí, el paisaje se abría en todas direcciones. Colinas grises y verdes que se extendían sin el límite artificial de una calle o una fachada. El cielo más grande que cualquier cielo que hubiera visto desde Londres. El viento tan directo y sin obstáculos que limpiaba cualquier pensamiento que no tuviera raíces suficientemente profundas para mantenerse. Era, comprendí en esas caminatas, el único lugar donde mi situación se veía con verdaderas proporciones. No peor de lo que era, no mejor, exactamente lo que era. Fue en esa cresta, el tercer día por la tarde, donde lo vi por primera vez. Estaba a caballo, en el extremo opuesto del páramo, una figura oscura contra el cielo blanco de octubre. No estaba solo. Había otro hombre a su lado, presumiblemente su administrador, por la manera en que el segundo sostenía papeles contra el viento mientras hablaba. Pero el primero no estaba mirando los papeles. Estaba completamente quieto, mirando hacia donde yo estaba. La distancia era suficiente para que los detalles se perdieran, pero no para que la quietud de su postura pasara desapercibida. Había algo en la manera en que permanecía inmóvil, sin el movimiento involuntario de alguien simplemente mirando el paisaje, que indicaba atención deliberada. Sostuve su mirada, o lo que podía ser su mirada a esa distancia, durante unos segundos. Luego me di la vuelta y volví al sendero hacia la propiedad. No corrí, pero cuando llegué a la puerta, noté que caminaba más rápido de lo habitual. Esa noche no pensé en el hombre del páramo. Me dije eso con firmeza. Tenía cosas más importantes en qué pensar. El encuentro formal ocurrió al día siguiente, antes del mediodía. Escuché el carruaje en el sendero y luego pasos en la entrada. Cuando abrí la puerta, la señora Alden estaba de pie frente a mí, con la misma postura de autoridad silenciosa del primer día, y ligeramente detrás de ella, un hombre que no necesitaba presentación en el sentido de que su postura hacía la presentación antes que cualquier nombre. Sebastián Valcourt, duque de Valcourt, tenía 33 años y la constitución de alguien que no ha pasado su vida exclusivamente en salones. Cabello negro, ojos grises claros con una calidad casi mineral, la mandíbula y los ángulos del rostro marcados con esa severidad que en algunos hombres es arrogancia, y en otros es simplemente la cara que les quedó después de años de tomar decisiones que nadie más quería tomar. En el dorso de la mano izquierda, visible cuando ajustó el guante antes de entrar, había una cicatriz pequeña y antigua. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. Me miró con la atención concentrada de alguien que está formando una opinión y no tiene prisa en compartirla. «Señorita Belmore», dijo. Su voz era baja, con una textura que sugería poco uso para la conversación intrascendente. «Su Excelencia». Hice una reverencia del nivel apropiado. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. Él entró. La señora Aldene lo siguió y tomó posición cerca de la puerta, con su labor de costura, que había aparecido de algún bolsillo, con la velocidad de alguien que sabe cuándo su presencia es necesaria para el decoro. Sebastián recorrió la habitación principal con una mirada que era claramente
la de alguien inspeccionando una propiedad, no a su ocupante. Se detuvo brevemente en la ventana con el cristal rajado. Luego se detuvo en la mesa. Sobre la mesa estaba el libro, el único que había traído, un volumen de historia natural con las tapas de cuero desgastadas en las esquinas que yo llevaba desde los 16 años y que abría con la regularidad de quien visita un lugar conocido porque necesita orientarse. Había estado leyéndolo antes de escuchar el carruaje y lo había dejado abierto, con el marcador a 1/3 del camino, aunque ya lo había leído completo antes de llegar al norte. Sebastián lo miró durante un segundo. Solo un segundo, sin señalarlo, sin comentarlo. Pero lo vio. La señora Aldin me ha informado de la situación, dijo, dirigiéndose a mí con la misma economía de palabras que parecía ser su modo natural. La propiedad fue ocupada sin contrato ni notificación al ducado. Así es. Su familia indicó que les pertenecía. Mi familia estaba equivocada. Lo dije sin inflexión, porque era un hecho y los hechos no necesitan inflexión. O mentía. Aún no tengo suficiente información para distinguir entre las dos opciones. Algo en su expresión cambió marginalmente. No fue una sonrisa. Fue el ajuste mínimo de alguien que acaba de recibir una respuesta que no esperaba. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 4 días. Miró de nuevo la chimenea, la ventana rajada, la ausencia general de cualquier cosa que indicara preparación para una estancia humana. La señora Aldin supervisará las reparaciones necesarias, dijo. El tiro de la chimenea del dormitorio y el cristal de esa ventana serán lo primero. No es necesario que... La propiedad es mía, dijo, con una calma que no era brusquedad, sino simplemente la declaración de un hecho. Su estado es responsabilidad mía. Es necesario. No respondía a eso, porque tenía razón, y discutir contra la razón es un ejercicio que no produce resultados útiles. Se fue poco después. La señora Aldene recogió su labor, se aseguró de que yo tuviera suficiente leña para los 2 días siguientes y siguió a su patrón al carruaje. Antes de cerrar la puerta, me di cuenta de que había algo diferente en la mesa. El libro seguía exactamente donde lo había dejado, pero alguien, en algún momento durante la visita, había colocado junto a él una nota doblada. La abrí. Decía, con una letra clara y sin adornos: la biblioteca de Valcourt Hall tiene 3000 volúmenes. Si prefiere variedad, la señora Alden puede arreglar el acceso. S.B. Doblé la nota con cuidado. En el ducado, nadie sabía todavía nada sobre mí, excepto que había llegado sin autorización y que tenía un libro sobre historia natural con las tapas gastadas de tanto uso. Ese detalle había sido suficiente. Aquella tarde escuché el carruaje de vuelta en el sendero principal, pero esta vez no se detuvo frente a la propiedad. Continuó hacia Valcourt Hall. Por la ventana, vi la figura de la señora Alden descender con un rollo de papeles bajo el brazo. Más tarde supe, aunque entonces no lo supe, que eran los documentos para formalizar el contrato de arrendamiento, que Sebastián Valcourt, duque de Valcourt, había llegado aquel día con la intención de evaluar una situación irregular, y se había ido con la decisión tomada de regularizarla. No por amabilidad, o no solo por eso, sino porque, según me dijo mucho después, alguien que trata un libro viejo con esa clase de cuidado merece al menos la cortesía de un contrato firmado. 6 semanas tienen la capacidad de reorganizar la percepción de un lugar por completo. Cuando llegué al norte, Valcourt Hall era la silueta en la distancia, el poder implícito en cada decisión que afectaba mi situación, la presencia que yo no había pedido y con la que tendría que negociar. 6 semanas después, era también la biblioteca más completa que había visto en mi vida, y eso cambiaba las cosas de maneras que yo no había anticipado. La señora Alden lo había arreglado con su eficiencia habitual. Martes, jueves y sábados, por la tarde, acceso a la biblioteca principal. Siempre con ella presente, o con un lacayo apostado en el corredor, siempre dentro de los límites de lo que cualquier observador razonable describiría como perfectamente correcto. No había nada en el arreglo que el escrutinio más severo pudiera cuestionar. Fui el primer martes con la expectativa práctica de encontrar libros útiles. Encontré eso, y también encontré que el dueño de aquellos libros tenía opiniones sobre ellos. No siempre estaba presente. Quizás 1/3 de las veces llegaba yo a la biblioteca y la encontraba vacía, con la chimenea encendida y la luz organizada para la lectura,
y pasaba la tarde en el silencio productivo de alguien que tiene 3000 volúmenes a su disposición y tiempo para elegir bien. Pero cuando Sebastián Valcourt estaba, la tarde tomaba una forma diferente. Empezaba siempre en los libros. Una observación sobre el volumen que yo había elegido, una pregunta sobre qué buscaba en él, una referencia a otro texto relacionado. Él hablaba con la economía de alguien que ha aprendido que las palabras imprecisas son una pérdida de tiempo. Y eso significaba que cuando decía algo, era exactamente lo que quería decir, sin margen para la interpretación cortés. Yo respondía con la misma precisión, porque era mi modo natural y porque descubrí rápidamente que con él no había necesidad del filtro habitual. No miraba a través de mí, no reorganizaba lo que yo decía para convertirlo en algo más conveniente. Escuchaba y luego respondía a lo que yo había dicho realmente. Comprendí después de la tercera o cuarta tarde, la primera conversación sostenida que había tenido en años con alguien que me prestaba atención completa. Eso era peligroso de una manera que yo catalogué con honestidad y decidí observar de cerca. Hacia la cuarta semana, una carta llegó a la propiedad. Reconocí la letra del sobre antes de abrirla. Sofía. Era breve, casi formal, con la rigidez de alguien que no sabe bien cómo iniciar un intercambio que no tiene precedente entre ellas. Preguntaba si había llegado bien. Mencionaba que el tiempo en Londres había sido lluvioso. Decía que la temporada empezaría en marzo como estaba planeado. No mencionaba a Eugenia. No mencionaba nada sobre las razones de mi partida. La leí 2 veces. Luego respondí con la misma brevedad. Había llegado bien. El norte era frío pero manejable. Esperaba que su temporada resultara lo que ella esperaba. 3 oraciones. Nada que pudiera ser usado ni malinterpretado. La doblé, la sellé y la envié con el siguiente correo disponible. No era afecto lo que esa carta establecía entre nosotras, pero era algo, un hilo fino, sin tensión todavía, que Sofía había extendido desde Londres sin saber bien por qué, y que yo había recogido sin saber bien qué hacer con él. Hubo otras 2 notas breves en las semanas siguientes, igual de cautelosas, igual de carentes de artificio. No decían nada decisivo, pero confirmaban que ninguna de las 2 había soltado del todo el extremo de ese hilo. Fue en esa misma semana, cuando tomé la decisión sobre el banco. Había estado pensando en ello desde la noche que llegué, organizando el problema con la meticulosidad con que organizo cualquier cosa que no puedo resolver de inmediato. Identificar lo que sé, identificar lo que no sé, determinar qué acción produciría la información que me falta. Lo que sabía era el nombre de la institución y la referencia al acuerdo fiduciario. Lo que no sabía era el estado actual de ese acuerdo, si seguía activo, bajo qué condiciones exactas maduraría, y si había alguien en mi familia que hubiera intentado modificarlo. Escribí a Coutts y compañía con el lenguaje más formal que pude construir, identificándome como Catalina Belmour, beneficiaria del acuerdo establecido por Catherine Whitmore Belmour, y solicitando confirmación del estado del fondo y de las condiciones para su acceso. Incluí la referencia del documento que mi madre me había dejado como prueba de mi identidad. Lo envié un jueves, de camino a Valcourt Hall. La respuesta tardaría. Lo sabía, pero había puesto algo en movimiento, y eso era mejor que esperar con las manos quietas. Aquel jueves, la biblioteca estaba ocupada. Sebastián estaba de pie junto a la estantería del lado oeste cuando entré, con un libro abierto en la mano y la postura de alguien que ha estado leyendo de pie porque se distrajo antes de llegar a la silla. Me miró cuando entré, cerró el libro sin perder la página y lo devolvió al estante. «Está el Fordyce», dije, porque lo había visto en mi visita anterior y me había resultado imposible no tener una opinión al respecto. «También está Wollstonecraft», respondió, con la misma neutralidad. El orden de los estantes no implica jerarquía de valor. Me senté en el sillón junto a la ventana y abrí el volumen que había ido a buscar. Él tomó asiento al otro lado de la mesa. Durante un rato ninguno de los 2 dijo nada, que era otra cosa que había aprendido sobre él. El silencio no lo incomodaba, y eso hacía que tampoco me incomodara a mí. ¿Ha leído a Fordyce completamente?, pregunté eventualmente, hasta donde la paciencia lo permitió. ¿Y cuánto fue eso? El 2º capítulo. Algo en mi pecho se movió con una brevedad que decidí ignorar.
Desaprueba los sermones, dije. Desapruebo la premisa central, dijo él, con esa precisión que era su firma. Que la virtud femenina consista principalmente en la inofensividad me parece una definición diseñada para la conveniencia de quien la escribe, no para el beneficio de quien la lee. Me quedé quieta un momento. No porque la observación fuera extraordinaria en abstracto, sino porque venía de un hombre que había gestionado ese ducado solo durante 10 años y podría perfectamente haber adquirido las opiniones más convenientes a su posición, y no lo había hecho. O las había tenido y las había descartado. Cualquiera de las dos opciones decía algo. La mayoría de los hombres de su posición no harían esa distinción, dije. La mayoría de los hombres de mi posición no leen a Fordyce para analizarlo, respondió. Lo citan en conversación porque les resulta útil. Estuvimos un momento sin decir nada. Ha estado usted leyendo con una consistencia que sugiere que está buscando algo específico, dijo entonces. Era una observación, no una pregunta. Pero tenía el peso de ambas cosas. Historia, dije. Legal, principalmente. Y algo de filosofía moral. ¿Con algún propósito particular? Lo miré directamente. Él sostuvo la mirada con esa quietud que había aprendido a reconocer como atención real. Con el propósito de entender qué derechos tiene una mujer sobre bienes que le fueron asignados y que otros han administrado sin su conocimiento, dije. El silencio después de eso fue de una cualidad diferente al silencio anterior. Hay 3 volúmenes de jurisprudencia civil en el estante junto a la ventana norte, dijo finalmente, y uno sobre derecho de sucesiones que podría serle más directamente útil. No preguntó nada más. Eso también era una forma de respuesta. Fue exactamente 2 días después, un sábado, cuando llegó la carta de mi madrastra. Yo no lo supe de inmediato. Lo supe por la señora Aldine, que llegó a la propiedad aquella tarde con los huevos de la semana y un silencio diferente al habitual. No dijo nada sobre el asunto directamente, pero había una contención en su manera de moverse, la postura de alguien que es consciente de información que no puede compartir, que me dijo suficiente. Lo confirmé 3 días después cuando fui a la biblioteca el martes y encontré la sala vacía. No fue solo eso. La semana siguiente tampoco estuvo. La leña seguía llegando a mi puerta con puntualidad. El contrato de arrendamiento seguía vigente. Pero la presencia que había organizado mis tardes en Balcourt Hall durante 6 semanas había desaparecido sin explicación. Respondí de la única manera que sabía responder a las situaciones que no controlo. Me volví más ordenada, más correcta. Llegaba a la biblioteca a la hora exacta acordada. Elegía mis libros con eficiencia. Me iba sin demorarme. Si alguien me hubiera observado durante esos días, habría visto a una mujer que ocupaba exactamente el espacio que le correspondía y no un centímetro más. Reconocí con una frialdad que me costó más de lo que esperaba, el mismo mecanismo que había desarrollado en la casa de mi padre, reducirme antes de que alguien más decidiera hacerlo por mí. No me gustó reconocerlo. Lo reconocí de todas formas. La carta del banco llegó un jueves, 12 días después de haberla enviado. La abrí en la cocina, con el té todavía caliente en la taza, y la leí una vez entera antes de volver al principio, y leerla de nuevo más despacio. Confirmaba la existencia del fondo. Confirmaba que había sido establecido por Catherine Whitmore Belmore en 1802, que yo era la beneficiaria única, y que la institución administraba el capital según las instrucciones del documento original. La cantidad era considerable, más de lo que yo había esperado, aunque no tenía base real para haber esperado ninguna cifra específica. La fecha de maduración era la de mi 24º cumpleaños, que quedaba en 8 semanas. Leí esa parte 3 veces. 8 semanas. Eugenia me había enviado al norte exactamente con suficiente anticipación para garantizar que yo no tuviera acceso a abogados, ni a la ciudad, ni a nadie que pudiera orientarme sobre mis propios derechos, antes de que esa fecha pasara. No necesitaba que yo ignorara por completo la existencia del fondo. Le bastaba con mantenerme lo bastante lejos de cualquier ayuda práctica, como para volver inútil lo que ya sabía. Una vez pasada la fecha sin que yo la reclamara, el proceso de acceder al fondo se complicaría de maneras que requerirían exactamente el tipo de tiempo, dinero y contactos que una mujer aislada en el norte no tendría. No había sido un destierro. Había sido una estrategia. Guardé la carta con cuidado, doblada en cuartos.
dentro del bolso de mi madre junto a los documentos originales. Tomé el té, que ya estaba tibio. Lo bebí hasta el final. Luego saqué el cuaderno que usaba para notas y escribí una sola línea. Lo sabían desde el principio. Cerré el cuaderno. Afuera, el viento del norte cruzaba el páramo con esa insistencia que había aprendido a reconocer como constante, no como amenaza. Tenía 8 semanas. Tenía la carta del banco. Tenía el nombre de la institución y la referencia del documento original de mi madre. Y tenía, aunque no lo sabía todavía, a un hombre en la casa grande al fondo del sendero que llevaba 2 semanas leyendo un informe de su abogado sobre los mismos hechos que yo acababa de confirmar por mi cuenta. El informe llegó un lunes por la mañana. Lo supe por la señora Haldane, aunque ella no me lo dijo directamente. Lo supe porque aquella tarde, por primera vez en casi 3 semanas, había luz en la biblioteca cuando pasé frente a las ventanas de Balcourt Hall en mi caminata habitual hacia la cresta, y porque al día siguiente, martes, cuando llegué a la hora acordada, la señora Haldane me condujo no a la biblioteca, sino al estudio. Sebastián estaba de pie junto al escritorio. Sobre la superficie había 2 documentos. Reconocí uno por el sello en la esquina superior, el tipo de papel que usan los abogados de Londres cuando quieren que su correspondencia transmita autoridad antes de que nadie la lea. El otro lo reconocí porque conocía la letra. «Siéntese», dijo Sebastián. Me senté. Él permaneció de pie, lo cual era su manera de indicar que lo que seguía requería cierta distancia gestionada. «Su madrastra me escribió hace 3 semanas», dijo, sin preámbulo, sin suavización. «El contenido de su carta describía a usted como una mujer de conducta cuestionable, responsable de un escándalo con un hombre casado, enviada al norte para proteger a su familia de las consecuencias de sus acciones. Solicitaba que yo limitara todo contacto con usted, al mínimo que la obligación de arrendamiento requiriera». Lo escuché sin mover un músculo. Encargué a mi abogado la verificación de cada afirmación antes de tomar ninguna decisión. Tocó el informe con 2 dedos. «Esto es lo que encontró». ¿Y qué encontró? Que no existe ningún hombre casado, que no existe ningún escándalo, que no existe ningún registro, ningún rumor, ninguna referencia en ningún círculo social o profesional de Londres que respalde una sola línea de lo que ella escribió. Hizo una pausa breve. Lo que sí existe es documentación de un fondo fiduciario establecido por su madre en 1802, administrado por Coutts y compañía, con usted como beneficiaria única. Y existe la firma de su padre en el documento de constitución del fondo, lo que confirma que ha tenido conocimiento pleno de su existencia desde la muerte de su esposa. Permanecí quieta. El fondo no me sorprendía. La carta del banco me lo había confirmado hacía días. Lo que hizo algo diferente en mi interior fue la segunda parte, la firma de mi padre. No la ignorancia, no la negligencia pasiva de un hombre que no prestaba atención a los papeles que firmaba. Su firma deliberada en un documento, seguida de años de silencio, mientras Eugenia construía los muros a su alrededor. Había una diferencia entre un hombre demasiado débil para actuar y un hombre que elige no hacerlo con pleno conocimiento de lo que esa elección cuesta a otra persona. Esa diferencia era la distancia entre la decepción que yo ya cargaba y algo más antiguo y más pesado que no tenía un nombre conveniente. No lloré. O intenté no hacerlo, que no es exactamente lo mismo. Hubo un momento en que la presión detrás de los ojos fue suficiente para que tuviera que mirar hacia la ventana y concentrarme en la línea del horizonte hasta que pasó. Sebastián no dijo nada durante ese tiempo. Se quedó exactamente donde estaba, sin moverse hacia mí, sin alejarse, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y la mandíbula tensa de una manera que sugería que la quietud le costaba algo. Cuando me volví a mirarlo, él no habló de inmediato. Hubo un espacio breve en el que pensé que me dejaría marchar con solo los hechos, y quizá habría sido más sencillo, pero la sencillez no siempre es la forma correcta de una cosa. «Tengo que decirte algo», dijo al fin. El cambio del tratamiento formal fue tan deliberado como todo lo que hacía, algo que no tiene relación con el fondo, ni con tu familia, y necesito que lo escuches antes de que construyas un argumento sobre por qué es inconveniente. Lo miré. Llevo semanas siendo incapaz de pensar con claridad sobre ninguna cosa que no empiece y termine contigo.
Lo dijo con la misma economía que usaba para hablar de jurisprudencia o del estado de los pastos del ducado, sin adorno, sin la inflexión dramática que otro hombre habría usado para hacer el momento más grande. Soy consciente de que este es el peor momento posible para decírtelo. También soy consciente de que llevas semanas sin saber por qué me alejé, y que el silencio fue una descortesía que no mereces. No respondí de inmediato. No te pido nada ahora, continuó. No te pido que respondas ni que decidas nada. Te pido solo que no descartes la posibilidad antes de haberla considerado, cuando tengas el espacio para hacerlo. El estudio estaba muy silencioso. Afuera, el viento movía algo en el tejado de los establos con un sonido irregular. Necesito tiempo, dije finalmente. Lo sé. No es evasión. No lo tomé como tal. Me puse de pie. Él no se movió para acompañarme a la puerta, lo cual era exactamente la clase de lectura correcta del momento que yo habría esperado de él. La señora Alden estaba en el corredor con su labor, y me acompañó a la entrada con la misma discreción profesional de siempre. Caminé de vuelta a la propiedad con el viento de frente, que era frío y directo, y no admitía distracciones. 3 días después, el carruaje de mi familia llegó por el sendero principal. No hubo aviso previo. El primer indicio fue el sonido de ruedas sobre grava, y cuando miré por la ventana, reconocí el carruaje Belmore, antes de que se detuviera frente a Valcourt Hall, no frente a mi propiedad, frente a la casa principal, lo cual significaba que Sebastián los esperaba, o que había anticipado su llegada con suficiente tiempo para elegir el terreno. Llegué a Valcourt Hall 10 minutos después, a pie, sin que nadie me hubiera enviado a buscar. La señora Alden me abrió la puerta con la expresión de alguien que no está sorprendida de verme y me condujo directamente al salón principal. Mi familia estaba distribuida en el salón con la artificialidad de un cuadro que alguien ha compuesto sin dominar del todo la perspectiva. Eugenia ocupaba el mejor sillón con la postura de quien lleva la iniciativa. Mi padre estaba junto a la ventana con el aspecto de un hombre que lleva demasiado tiempo sin dormir bien. Sofía estaba en el sofá con las manos en el regazo, mirando alternativamente a su madre y a la puerta, como alguien que todavía está procesando por qué está en ese lugar. Sebastián estaba de pie junto a la chimenea. No junto a mí, junto a la chimenea, en el centro del espacio, que era el centro de su propia casa. Eugenia me miró cuando entré y reorganizó su expresión en algo que habría convencido a alguien que no la conociera. Catalina, querida, tienes buen color. El aire del norte te ha sentado bien. Una pausa calculada. Pero creo que ya es momento de volver a casa. La temporada está próxima y la familia debe estar unida. La propiedad que ocupa la señorita Belmore es mía, dijo Sebastián, con el tono de alguien que está corrigiendo un error aritmético. La decisión sobre su ocupación también lo es. El encanto de Eugenia parpadeó como una vela a la que le llegó corriente. Por supuesto, Su Excelencia. Solo pretendo que Catalina pretende retirarla de este condado antes de que el fondo de su madre madure en 5 semanas. Lo dijo sin elevar la voz. No era necesario. El fondo establecido en 1802, administrado por Coutts y compañía, del que usted y su esposo tienen conocimiento formal desde hace más de una década. El salón quedó muy quieto. Mi padre dejó escapar un sonido pequeño, casi inaudible, que podría haber sido el inicio de una palabra o simplemente el sonido de alguien a quien le acaban de quitar la última posibilidad de pretender que no sabe lo que sabe. Esto es un asunto de familia, dijo Eugenia. La suavidad había desaparecido del todo. No le concierne a usted. Le concierne a él, dije yo, porque usted envió a una mujer a su tierra con la intención de mantenerla aislada de sus propios derechos. Y le concierne también a él porque la carta que le envió, con un escándalo fabricado en su totalidad, constituye difamación, que es, como usted sabe, un asunto legal, no de familia. Me volví hacia ella con la calma de alguien que ha tenido semanas para ordenar lo que quería decir y lo ha ordenado bien. Ha pasado usted años construyendo una versión de mí que le resultaba conveniente. Una mujer difícil, poco atractiva, de conducta cuestionable, afortunada de ser tolerada. Lo hizo con consistencia y con paciencia, y debo reconocerle eso. No aparté los ojos de los suyos. Pero inventar un escándalo por escrito, con nombre y circunstancias específicas,
para entregárselo a un duque con la esperanza de destruir mi reputación antes de que yo pudiera defenderla, es diferente a los comentarios en el salón. Eso tiene consecuencias que van más allá de lo que usted calculó. Eugenia no respondió. Era la primera vez que yo la veía sin una respuesta preparada, y el silencio le sentaba de una manera que evidenciaba todo lo que la elocuencia había cubierto durante años. Me volví hacia mi padre. Él me miraba. No a través de mí, no con la distancia habitual de un hombre que ha decidido que mirar cuesta demasiado. Me miraba directamente, con una expresión que yo no le había visto antes y que reconocí, después de un momento, como la de alguien que ha llegado al final de la capacidad de pretender que las cosas son de otra manera. No te pido que te expliques, dije. Lo dije con calma, porque la rabia que podría haber estado ahí la había consumido en las semanas anteriores, y lo que quedaba era algo más frío y más preciso. Te pido que no vuelvas a afirmar nada que me afecte sin informarme. Eso es todo. Mi padre abrió la boca. La cerró. Asintió una vez, con la cabeza baja. No fue una reparación, ni siquiera una explicación. Pero hubo en ese gesto algo menos cobarde que el silencio con el que había vivido hasta entonces. Y lo registré como se registran los hechos que quizás importen más adelante. La familia se fue a la mañana siguiente. Eugenia no dirigió la palabra a nadie en el desayuno. Mi padre tomó su sombrero en la entrada y lo sostuvo entre las manos durante un momento antes de ponérselo, sin mirarme, aunque yo estaba a 2 metros de distancia. Sofía fue la última en salir. Se detuvo frente a mí en la entrada de Valcourt Hall, con esa expresión suya de alguien que tiene algo que decir y no sabe si tiene permiso. Yo no sabía nada, dijo. Te lo juro. No sabía nada del fondo, ni de la carta, ni de ninguna de las cosas que se dijeron aquí ayer. La miré durante un momento. Era verdad. Lo había sido desde el principio, desde los guantes de lana en el corredor de Londres, desde la carta breve y torpe que me había enviado al norte sin saber bien por qué. Lo sé, dije. No era un perdón completo porque no había suficiente historia entre nosotras para que el perdón tuviera sustancia real. Pero era una puerta. Sofía lo reconoció. Asintió con una rapidez que sugería alivio genuino, y bajó los escalones hacia el carruaje. Me quedé en la entrada de Valcourt Hall, mientras el carruaje se alejaba por el sendero bordeado de robles. El viento movía las ramas con ese sonido que ya era familiar, casi parte del silencio del lugar, en lugar de una interrupción de él. Detrás de mí, a cierta distancia, escuché los pasos de Sebastián en el umbral. No dijo nada. Yo tampoco. Por el momento, eso era suficiente. El fondo maduró un martes. No hubo ceremonia en ello. Llegó la fecha en el calendario con la misma indiferencia con que llegan todas las fechas importantes, sin anuncio previo, sin que el mundo exterior modificara su ritmo para reconocer que algo había cambiado. Yo me levanté a la hora habitual, encendí el hogar de la cocina, que ya no requería 3 intentos desde que arreglaron el tiro, y esperé a que llegara la hora de reunirme con el abogado que había contratado la semana anterior. Su nombre era el señor Prentice. Venía de la ciudad más cercana, y tenía la actitud de un hombre acostumbrado a resolver problemas que otros habían complicado innecesariamente. Le había explicado la situación con precisión, sin omitir nada relevante, y él había escuchado con el lápiz en la mano y la expresión de alguien que está catalogando cada hecho en la columna correcta. Sebastián había facilitado el contacto. Yo había dejado claro desde el principio que los honorarios del señor Prentice irían a mi cuenta y que el adelanto que el ducado hubiera podido gestionar sería devuelto en cuanto el fondo estuviera disponible. Sebastián no había discutido ese punto, lo cual era una de las cosas que yo había aprendido sobre él en 3 meses. Reconocía cuando una línea que alguien trazaba no era negociable, y no cruzaba esas líneas. La reunión con el señor Prentice duró 2 horas. Al final de ellas, el fondo era mío en todos los sentidos legales que importaban. Firmé los últimos documentos con la misma pluma que mi madre había usado para firmar los originales, que el señor Prentice había traído desde el banco como parte del proceso de transferencia. Era un detalle que nadie había planeado deliberadamente, pero que ocurrió de todas formas, y que guardé en algún lugar interior sin comentarlo en voz alta. Lo primero que hice con una parte del fondo fue visitar al señor Aldred, el párroco del pueblo más cercano a Valcourt,
que llevaba 2 años intentando establecer una sala de instrucción para las niñas de las familias de labradores del condado y que no había conseguido los fondos necesarios para alquilar un espacio adecuado. La conversación fue breve y práctica. Le entregué una cantidad suficiente para el alquiler de 3 años y para los materiales básicos de instrucción, bajo la condición de que la sala llevara el nombre de Catherine Whitmore. El señor Aldred me miró por encima de los papeles con una expresión que yo interrumpí antes de que pudiera convertirse en algo que requiriera respuesta emocional de mi parte. «Es una deuda», dije. «No una donación». Él asintió, aunque no estaba completamente seguro de entender la distinción. Yo sí la entendía. Mi madre había tenido la previsión de guardar papeles en el forro de un bolso para que su hija los encontrara 11 años después. Era lo mínimo que podía hacerse con ese dinero. El noviazgo con Sebastián llevaba entonces 6 semanas, y era, en la mayoría de los sentidos, nada parecido a lo que yo habría imaginado si hubiera tenido la costumbre de imaginar ese tipo de cosas. No era difícil en el sentido dramático. No había malentendidos producidos por la falta de comunicación, ni silencios que ocultaran resentimientos no expresados. Era difícil de una manera más específica y más interesante. 2 personas que habían aprendido a funcionar solas durante años y que descubrían, con regularidad, que funcionar juntas requería un conjunto de habilidades completamente diferente que ninguno de los 2 había desarrollado. El primer problema real ocurrió un miércoles, 4 semanas después de la partida de mi familia. Yo había acordado con el señor Prentice una reunión para revisar un detalle del proceso de transferencia del fondo, reunión que requería que yo estuviera disponible aquella mañana. Sebastián, que tenía acceso a mi agenda de reuniones, porque yo se la había compartido para coordinar el uso del carruaje del ducado, mientras el camino principal estuviera en reparación, reorganizó sin consultarme una cita con su administrador de tierras que afectaba el mismo horario. No fue malicioso, fue exactamente lo que era. Un hombre que llevaba 10 años tomando decisiones sobre todo lo que ocurría en un radio de 50 kilómetros, sin necesidad de consultar a nadie, que había asumido que la coordinación lógica del problema era suficiente sin que la forma en que la ejecutó requiriera revisión. Se lo dije aquella tarde, en la biblioteca, sin elevar la voz porque no era necesario. Reorganizaste algo que me afectaba directamente, sin decirme antes que lo ibas a hacer. Él lo procesó durante un momento. No con la actitud defensiva de alguien que busca justificaciones, sino con la atención real de alguien que está determinando si lo que acaba de escuchar es correcto. Tienes razón, dijo. No es suficiente con tener razón, dije. Necesito que entiendas por qué es un problema. No solo que lo es. Otro silencio, más largo. Porque no consulté, dijo finalmente. Actué como si tu agenda fuera una variable en mi planificación en lugar de una responsabilidad tuya sobre la que tienes autoridad completa. Exactamente. Se quedó quieto durante un momento. Luego dijo, necesito pensar en eso. Tómate el tiempo que necesites. Lo dejé con eso. 2 días después, volvió con una disculpa que era específica, no decorativa. Identificó exactamente qué había hecho. Explicó por qué había sido incorrecto. Y propuso un método concreto para que no volviera a ocurrir. No fue un gesto romántico. No trajo flores ni organizó ninguna cosa que convirtiera la disculpa en un evento. La trajo como lo que era. Una corrección aplicada a un error real. Eso fue, curiosamente, más efectivo que cualquier gesto habría podido ser. Hubo otras 2 conversaciones difíciles en esas semanas. Una sobre la tendencia de Sebastián a resolver problemas de otras personas, sin verificar si querían que fueran resueltos. Otra, más larga, sobre el hábito que yo tenía de interpretar el silencio ajeno como desaprobación y actuar en consecuencia, reduciéndome de manera preventiva antes de que alguien me lo pidiera. Esa segunda conversación la inició él, con la misma precisión directa que usaba para todo, y fue incómoda de una manera que tardé varios días en procesar completamente. «Lo haces todavía», había dicho. «Cuando entras a un cuarto en el que estoy, ajustas cuánto espacio ocupas según lo que crees que yo espero. Lo vi desde el principio, y no dije nada porque no era el momento. Ahora sí lo es. Eso es una crítica», dije. «Es una observación». La crítica sería dejar que continuara sin mencionarlo. No respondí de inmediato. Luego dije,
Es un hábito de años. Lo sé. No te estoy pidiendo que lo elimines en una tarde. Te estoy diciendo que lo veo, y que no tienes que hacerlo conmigo. Guardé eso en el mismo lugar interior donde guardé la pluma de mi madre y otros detalles que no requieren palabras adicionales para tener peso. El documento de mi padre llegó un jueves, 6 semanas después de que la familia hubiera partido del norte. No vino con carta. No vino con ninguna explicación adjunta más allá de una nota breve del abogado de mi padre, confirmando que el documento había sido firmado ante notario y remitido según instrucciones de Lord Aldous Belmore. El documento en sí era una declaración formal en la que mi padre retiraba cualquier reclamación futura sobre los bienes de Catherine Whitmore Belmore y reconocía explícitamente que el fondo había sido administrado sin el consentimiento informado de la beneficiaria. Lo leí completo. Lo doblé. Lo guardé con los otros documentos en el bolso de mi madre. Luego abrí el cuaderno donde había escrito, semanas atrás. Lo sabían desde el principio. Debajo, escribí 3 líneas al señor Aldous Belmore, acusando recibo del documento y confirmando que había sido archivado correctamente. No era perdón, no era reconciliación. Era un comienzo con la forma exacta que un comienzo puede tener entre 2 personas cuando la distancia entre ellas ha sido construida durante demasiado tiempo para desmantelarse de golpe. Sofía llegó en julio. Vino sola, sin su madre, con un baúl que sugería una estancia de 2 semanas y una expresión que sugería que no estaba completamente segura de haber tomado la decisión correcta hasta que yo abrí la puerta. Los primeros 2 días fueron torpes. Había demasiado espacio entre lo que éramos la una para la otra y lo que podríamos llegar a ser, y ninguna de las dos tenía el lenguaje completamente desarrollado para cruzarlo. Hablábamos de cosas concretas. El tiempo, la disposición del jardín que yo había empezado a organizar junto a la propiedad, los libros que cada una había leído. Evitábamos, sin acordarlo, los temas que habrían requerido que una de las dos dijera algo que la otra no estaba preparada para recibir. El 4.º día llovió, y nos quedamos adentro con té y los 2 libros que habíamos estado leyendo en paralelo sin saberlo. ¿Cómo es?, preguntó Sofía, mirando hacia Balcour Hall a través de la ventana. Él asintió. Pensé en cómo responder eso con precisión. Es alguien que escucha lo que dices realmente, dije finalmente, no lo que es más conveniente haber escuchado. Sofía consideró eso durante un momento. Eso es bastante raro, dijo. Sí, hubo un silencio que esta vez no fue incómodo. Al 5.º día caminamos juntas hasta la cresta del páramo. No hablamos mucho. El paisaje no invitaba al ruido, y había algo en caminar una junto a la otra sobre esa extensión de colinas grises y verdes que hacía que las palabras fueran menos necesarias que en cualquier salón. Cuando llegamos al punto más alto, nos detuvimos. El viento era constante y frío incluso en julio, y Sofía se abrazó a su abrigo con una expresión de alguien que está recalculando sus expectativas sobre el norte. «Entiendo por qué te quedaste», dijo. No preguntó si me habían enviado o si había elegido. Sabía ya la respuesta a ambas cosas. Tardé un poco en entenderlo yo misma, dije. Sofía asintió. Y entonces, con esa torpeza genuina que era la constante de su carácter, dijo: «Me alegra que lo hayas hecho». No respondí con palabras. Caminamos de vuelta juntas, con el viento detrás de nosotras esa vez, y eso fue suficiente para ese día. El matrimonio se celebró en septiembre. No en Londres, no con el aparato social que la posición de Sebastián habría podido justificar. En la capilla del ducado, con la señora Alden en primera fila con los ojos brillantes que ella negaría categóricamente si alguien se los señalara, con el señor Prentice como testigo legal, y con Sofía a mi lado, porque yo se lo había pedido 2 semanas antes, y ella había aceptado con una rapidez que sugería que lo había estado esperando desde que se lo preguntara. Mi padre no vino. No le había invitado, y él no había preguntado. Eso también era una forma de acuerdo. Aquella noche, cuando la capilla estaba vacía y la señora Alden había ido a supervisar la cena, Sebastián y yo nos quedamos solos en el corredor principal de Balcour Hall. Él tenía un aspecto levemente diferente al habitual, que tardé un momento en identificar. Era el aspecto de alguien que ha dejado de sostener algo que llevaba mucho tiempo sosteniendo. «¿En qué piensas?», preguntó. Era una pregunta que otro hombre no habría hecho porque no habría querido la respuesta real. «En que me enviaron al norte a desaparecer», dije.
y que elegí quedarme. Él me miró con esa quietud que ya conocía completamente y que ya no me costaba sostener. ¿Y la diferencia importa? Toda la diferencia del mundo, dije. Afuera, el viento del páramo cruzaba los campos con esa constancia que yo había aprendido a reconocer como el sonido de fondo del norte, no como amenaza, no como soledad, como el ruido que hace un lugar cuando te ha aceptado. Me enviaron al norte a ser invisible. Aprendí, en cambio, el peso exacto y la forma precisa de ser completamente vista.